El 13 de agosto de 2025 no será recordado como un día cualquiera en el calendario del fútbol internacional. No hubo un clásico mundial, ni una final de Champions, ni un gol de antología que diera la vuelta al planeta, pero sí hubo una noticia fría, burocrática y aparentemente técnica que, en cuestión de horas, se transformó en dinamita pura. La FIFA analiza prohibir las cesiones entre clubes pertenecientes al mismo propietario o grupo económico. Una frase que, en los pasillos de Zúrich, sonaba a simple iniciativa regulatoria, pero que en Estrasburgo se convirtió en un eco ensordecedor. Y es que uno de los nombres directamente tocados por esa iniciativa es el del ecuatoriano Kendry Páez, el mediapunta que apenas con 18 años se había ganado un lugar en el fútbol francés. En el Racing Club de Estrasburgo, club satélite del Chelsea dentro de la red Blue Co. La noticia se filtró temprano en Europa. A primera hora, el portal L'Équipe lanzaba el titular: FIFA busca limitar préstamos entre clubes con el mismo dueño. Una medida que afectaría directamente a Chelsea y Estrasburgo. En Inglaterra, The Athletic replicaba: ¿se acaba la ruta más fácil para los grandes grupos de fútbol? La propuesta podría cambiar el mapa de talento joven. Y en Ecuador, la alarma fue total. Los principales noticieros deportivos abrían sus ediciones con una misma pregunta: ¿qué pasará con Kendry? La situación no era un simple rumor. La FIFA llevaba meses estudiando el fenómeno de las multipropiedades, esa tendencia en la que fondos de inversión, magnates y consorcios controlan varios clubes repartidos por el mundo. Chelsea, con sus nuevos dueños de Blue Co., había tejido una red estratégica que incluía al Estrasburgo en Francia como plataforma de desarrollo. Para el ecuatoriano, esa red había sido una bendición: minutos en la Ligue 1, menos presión mediática que en la Premier y un entorno ideal para aprender a respirar al ritmo europeo. Pero la medida, de aprobarse, cortaría de raíz esa vía. El Chelsea ya no podría cederlo de nuevo al Estrasburgo, por más que el proceso estuviera funcionando a la perfección. El impacto en la carrera del joven quiteño era inmediato. Con solo 18 años, Kendry había encontrado estabilidad, idioma, amistades y confianza en Francia. La Ligue 1, con su ritmo frenético pero aún con espacio para el talento, parecía diseñada a la medida de su estilo: un mediapunta técnico, de pase filtrado y giro corto. Allí estaba madurando lejos del ruido ensordecedor de la Premier. Ese miércoles se multiplicaron las voces. El exentrenador ecuatoriano Diego Martínez, quien lo dirigió en Independiente del Valle, fue tajante en declaraciones al diario argentino Olé: yo lo vi entrenar y era el mejor. Contra Uruguay y Bolivia ya demostraba que tenía otro ritmo, otro mapa en la cabeza. Lo de Francia es ideal porque le da minutos y confianza. Si lo sacan de ahí por una norma, habrá que tener mucho cuidado. A los 18 años no se puede andar cambiando de idioma, de táctica y de ciudad cada 6 meses. Eso rompe carreras. En Inglaterra, mientras tanto, los analistas de Sky Sports advertían que el Chelsea podría verse obligado a acelerar su integración. O lo meten en la plantilla, o tendrán que venderlo con cláusula de recompra. No pueden arriesgarse a que quede en un limbo. La dimensión emocional era tan grande como la deportiva. Kendry no solo estaba construyendo su juego en Francia, estaba construyendo una vida. Había aprendido frases en francés, se movía con naturalidad por Estrasburgo y empezaba a ser reconocido en las calles por los hinchas del club. Quitarle ese contexto de golpe significaba más que un cambio de camiseta, significaba volver a empezar. Por eso, en Quito, Guayaquil y Cuenca, el tema se volvió de sobremesa. Los hinchas ecuatorianos, que ven en él al heredero de Antonio Valencia y al nuevo estandarte de la tricolor, lo discutían con una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo porque la FIFA se veía obligada a legislar en escenarios donde estaba su nombre. Preocupación porque el futuro inmediato parecía tambalearse. Ese 13 de agosto, mientras los portales del mundo ardían, Kendry entrenaba en silencio en Estrasburgo. Los periodistas lo buscaron, las cámaras lo persiguieron, pero él eligió callar. El ecuatoriano sabía que a veces la pelota habla más fuerte que cualquier declaración. La historia, sin embargo, recién empezaba. El origen de la regla: ¿por qué FIFA quiere cortar préstamos internos? La idea no nació de la nada. Desde hace más de una década, la FIFA observa con lupa la forma en que los clubes multipropiedad se expandieron como redes de pesca globales. Primero fueron experimentos aislados, el Udinese italiano y el Granada español bajo la familia Pozzo,
el Manchester City comprando clubes satélites en Australia o Estados Unidos, el Red Bull Leipzig multiplicando academias en Salzburgo y Nueva York. Con el tiempo, la tendencia se volvió norma del mercado, fondos de inversión y conglomerados empezaron a acumular equipos en distintas ligas. El argumento era tentador, desarrollar jóvenes en ligas menores y, cuando estén listos, subirlos a la gran vidriera. Pero en Zúrich comenzaron a notar un efecto secundario, los préstamos internos entre clubes del mismo dueño distorsionaban la competencia. Los jugadores circulaban en un circuito cerrado, sin que existiera una puja real en el mercado abierto. El riesgo era evidente, falsas oportunidades de mercado. Si Chelsea y Estrasburgo comparten dueño, el segundo jamás pujará contra el primero, bloqueo de talento. Jugadores cedidos una y otra vez sin decidir su destino, competencia adulterada. Clubes que parecían independientes, pero respondían a un mismo patrón estratégico. La FIFA, presionada por federaciones como la francesa, la alemana y la española, decidió ponerle coto. El borrador de la medida es claro. Quedan prohibidos los préstamos entre instituciones que pertenezcan al mismo propietario o grupo económico a partir de la temporada 2026/27. En teoría, suena lógico. En la práctica, puede dinamitar planes en marcha. Y Country Pass es el ejemplo perfecto. Chelsea, Bluco y la red de clubes, luces y sombras del modelo multi-propiedad. Cuando Todd Boehly y el consorcio Bluco tomaron el control del Chelsea en 2022, dejaron en claro que no solo querían un club, querían un ecosistema. La compra del Racing de Estrasburgo en 2023 fue la pieza más visible de ese rompecabezas. La estrategia era clara. Chelsea, el buque insignia. Compite en Premier y Champions, máxima exigencia. Estrasburgo, laboratorio francés. Aquí maduran los talentos jóvenes en una liga menos asfixiante. Academias satélites. Inversión en academias en África, Sudamérica y Norteamérica para nutrir la red. En ese esquema, Country Pass era el prototipo ideal. Fichado con apenas 16 años por $20 millones desde Independiente del Valle, su salto directo a la Premier era demasiado riesgoso. Estrasburgo ofrecía minutos, idioma europeo y la Ligue 1 como terreno fértil. Las sombras del modelo, sin embargo, no tardaron en aparecer. En Francia, la afición del Estrasburgo comenzó a preguntarse, ¿somos un club independiente o un apéndice del Chelsea? Cada vez que un joven brillaba, el fantasma de Londres aparecía. Y cuando llegaban cedidos de Inglaterra, la duda era inevitable. ¿Están aquí porque Estrasburgo los necesita o porque Chelsea no los quiere todavía? La medida de FIFA apunta precisamente a eso, cortar la sensación de que algunos clubes son simples vitrinas de paso. El problema es que cortar de golpe también puede truncar proyectos que estaban funcionando. Y Kendry, con 18 años, estaba en pleno crecimiento. Kendry en Estrasburgo, adaptación, idioma y los primeros minutos. La ciudad de Estrasburgo, en la frontera con Alemania, es pequeña en comparación con Londres. Sus calles tranquilas, su arquitectura alsaciana y su estadio de 26.000 asientos son un contraste absoluto con Stamford Bridge. Pero para un adolescente ecuatoriano, era el lugar perfecto. Al llegar, Kendry tuvo un choque cultural, idioma nuevo, clima frío, costumbres diferentes. Pero se adaptó rápido. Su sonrisa juvenil, la compañía de su madre y la ayuda del club lo convirtieron en un chico querido dentro del vestuario. En lo deportivo, el entrenador del Estrasburgo apostó por él como mediapunta flotante, libre para recibir entre líneas. Y ahí, la Ligue 1 se convirtió en una escuela acelerada. Los defensores franceses, fuertes y veloces, lo obligaron a aprender a soltar la pelota más rápido. Las presiones altas le enseñaron a perfilar el cuerpo antes de recibir. Sus primeras asistencias encendieron a la hinchada. Un pase filtrado contra el Lyon, una volea contra el Nantes, una conducción vertical contra el Marsella. En cada partido se notaba que no era un joven más, era un crack en formación. La Ligue 1, además, le permitió crecer sin la lupa constante de la prensa inglesa. En Francia era figura emergente, en Inglaterra, habría sido carne de titulares crueles si fallaba un pase. Esa diferencia emocional le dio oxígeno, por eso, cuando se filtró la medida de FIFA, el golpe fue doble, se podía cortar un proceso que estaba funcionando como reloj suizo. El dilema de Londres, plantilla principal o nuevo préstamo. Si la FIFA aprueba la regla,
El Chelsea deberá decidir qué hacer con Kendry en junio de 2026. Y ninguna de las opciones es sencilla. Integrarlo a la plantilla principal. Ventaja, juega en el club dueño de su ficha, con la élite mundial. Riesgo, la Premier League no regala minutos. El mediocampo del Chelsea está lleno de atletas físicos, volantes de choque y figuras multimillonarias. Para un creativo de 18 años, los espacios son escasos. Buscarle un nuevo préstamo en otro club fuera de la Red Blue Co. Ventaja, mantiene continuidad si encuentra un equipo que lo quiera titular. Riesgo, nueva ciudad, nuevo idioma, nuevo entrenador. La adaptación puede costar meses y frenar la curva de crecimiento. Venderlo con cláusula de recompra. Ventaja, asegura titularidad en un club que invierta en él. Riesgo, que explote demasiado rápido y su valor se dispare, obligando al Chelsea a recomprar caro lo que ya tenía. En Stamford Bridge, la discusión interna ya empezó. El director deportivo se inclina por integrarlo, el entrenador, más pragmático, teme que todavía esté verde para la Premier. Los agentes del jugador presionan para que no se corte el flujo de minutos, porque saben que en el fútbol moderno un año en el banco puede destruir carreras. La disyuntiva es brutal. Protegerlo con paciencia o lanzarlo al fuego de la Premier. La FIFA, con un simple cambio normativo, puso al Chelsea contra la pared y a Kendry en el centro de una tormenta que no buscó, pero que puede marcar su futuro.